Buenas noches, mi nombre es Mario Ponce de León y este es nuestro canal Carnes Argentinas. Este video vamos a hablar sobre 10 o más cosas que necesitamos para emprender en la carnicería. Es una serie de videos que quiero ir haciendo con respecto a lo que nos importa a nosotros o a lo que nos atañe a nuestro oficio, a la carnicería. En el día de hoy había hecho una encuesta, bueno, no hubo mucha gente que la responda, pero pregunté concretamente qué bifes conviene deshuesar para hacer chorizo, y mostré un bife angosto y un bife mediano ancho. ¿Por qué hice esa pregunta? Especialmente para aquellos que adquirieron el curso integral de carnicería tradicional argentina, porque es necesario que todo aquello que hagamos tenga una explicación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para evitar qué cosa y para lograr qué otra? En ese simple video cortito que mostraba un bife angosto, los dos eran de la misma media res. Ninguno de los dos tenía mucha grasa, así que para deshuesar no iba a tener mucha pérdida a cuanto grasa. Igual el bife de chorizo tiene que tener un poco de grasa, así que lo ideal es que tenga una capita de grasa una. Pero tenían los dos una cantidad similar de hueso. Pero el bife angosto, en relación a la cantidad de hueso que tenía, la carne no era tanto como el bife ancho. Era muchísimo más el bife ancho. En la misma distancia había un bife angosto que en los dos extremos era así de ancho. El bife ancho en la misma distancia, en el mismo largo que el bife angosto, tenía una parte que era un poquito más gruesa de carne y otra mucho más gruesa de carne. Entonces, en la proporción de carne y desperdicio de hueso, preferí deshuesar el bife ancho. Hay quienes me respondieron en el video y me dijeron: el bife angosto tiene mejor presentación y le parecía adecuado. Nadie tiene la verdad absoluta, pero tenemos que saber por qué hacemos las cosas que hacemos en la carnicería. Tenemos que tener un motivo para hacerla y un propósito para lograr. Entonces estamos trabajando de una forma pensante. No agarramos lo primero que hay, lo cortamos, lo deshuesamos porque sí nomás, o porque tenemos ganas de probar el cuchillo. A eso es lo que quiero llegar con esa encuesta, con ese tipo de preguntas. ¿Por qué y para qué? Bien, en cuanto a qué necesitamos para abrir una carnicería, también es un tema que me preguntaban siempre los chicos que adquirieron el curso. Muchos son emprendedores, algunos ya tienen sus carnicerías, otros recién están por abrir una carnicería y no han sido del rubro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para emprender un negocio en la Argentina? En el primer lugar, obviamente, un negocio habilitado para tal fin. ¿Qué nos piden? Además de las habilitaciones municipales, la habilitación de la luz y que estemos inscritos en la AFIP, que es nuestro canal de recaudación impositiva para los comerciantes, que tenga esto. El sector donde se va a trabajar la carnicería o donde vamos a descargar la carne tiene que estar con una pintura totalmente lavable o con azulejos o con cerámicos, de tal forma que no se pueda quedar ahí la suciedad, sino que sea muy, pero muy, muy fácil de lavar. En algunos lugares hasta exigen que las paredes tengan un revestimiento de acero inoxidable. Yo creo que en la mayoría de los lugares
ya no se usa ese tipo de requisito porque es terriblemente caro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vamos a usar también son de acero inoxidable. Entonces se encarece muchísimo como requisito para habilitarlo. En el local habilitado vamos a tener que tener matafuego, vamos a tener que tener las señalizaciones de entrada, de salida de emergencia, vamos a tener que tener las ventanas para que el aire salga aunque la puerta se encuentre cerrado, un baño en óptimas condiciones, agua caliente, una excelente bacha para lavar las cosas, y cada una de estas cosas, la bacha, el baño, tienen que guardar una distancia de lo que es el trabajo de la producción de la carne y de la venta. Son cosas diferentes. Todo eso entra en un local habilitado para el rubro de carnicería. Bien, en segundo lugar, obviamente que vamos a necesitar una caja donde nosotros vamos a cobrar. Lo ideal es que el carnicero no cobre, sino que tenga alguien que le cobre, para que no tenga que hacerlo él y luego tenga que limpiarse las manos cada vez que manipula el dinero, luego de manipular el dinero. En esa caja hoy en día no debería faltar un postner para trabajar todo lo que es tarjetas de crédito o de débito. Y lo ideal también es para poder trabajar la tarjeta alimentaria, que también suma muchas ventas a lo largo de los meses y del año. Bien, en cuanto a las heladeras, es indispensable una buena heladera mostrador que tenga muy buena vista, que tenga una excelente iluminación, que guarde distancia. Un segundito. Que guarde distancia entre la gente y donde está la carne. Esos son los ideales. Tal heladera obviamente que va a tener que estar en perfecta higiene diaria. En esa misma heladera nosotros vamos a colocar una o más tablas de teflón, plásticos de teflón no, una especie de tablas que antes en la carnicería eran de madera, pero que ahora se han prohibido porque son antihigiénicas, porque son más difíciles de lavar que el mismo teflón, y donde vamos a poder cortar la carne y pollo o cerdo. Generalmente ahora se está usando, como me dijeron a mí los otros días, que no usara la misma tabla para cortar la carne que el pollo, y simplemente estamos usando 2 tablas ahora, y la heladera nuestra es larga, hay lugar. Incluso no vendemos mucho cerdo, sino deberíamos tener un lugar también para el cerdo, para que no haya contaminación cruzada. Bien, en la misma heladera mostrador se va a colocar frente al público o pegado a la heladera mostrador una balanza que sea totalmente visible para la gente. En muchos lugares esto no ocurre porque simplemente lo que quieren hacer es que el cliente no vea lo que le pesamos, pero si vamos a tener una carnicería para que sea un negocio por mucho tiempo, entonces hemos de ser cristalinos en nuestras ventas y en nuestra relación con nuestros clientes. Además, deberemos tener una heladera o semicámara o cámara donde vamos a recibir todo lo que es las medias reses o el troceo de las medias reses, ya sea de cerdo o vacuno, y donde vamos a colocar en su gran mayoría también todos los cajones de pollo, ya sea pollo entero, patamuslo, pechugas.
alitas, lo que compremos relacionado al pollo. Todo lo que venga en cajas no se puede colocar sobre el piso de la cámara, sino que tenemos que tener una especie de separador entre los productos cárnicos que vienen aún cuando vienen en cajas y la superficie del piso. Aunque sea unas heladeras que nosotros no pisemos, no estoy hablando de una cámara grande, sino una heladera de 3 puertas, de 4 puertas, igual no pueden estar apoyados arriba del piso. Ahí deberemos tener también ganchos giratorios o rondanas según la heladera. Si es una heladera chica, si es una cámara chica o una semicámara, no va a hacer falta rondanas porque además no va a haber distancia en el techo para colgarlas, sino tienen que ser ganchos giratorios, nada más, que son mucho más pequeños. Tenemos que tener sí o sí un freezer. ¿Por qué? Porque si pretendemos hacer hamburguesas o conservar cortes para una fecha clave, o simplemente, por ejemplo, nos tocó un fin de semana lluvioso y nos quedó bastante asado y no va a salir hasta el próximo fin de semana, entonces lo acomodamos de tal forma que reciba buen frío y que el fin de semana que viene lo podamos sacar en perfecto estado de conservación. O por ejemplo, si vos haces hamburguesa, lo que te conviene hacer es, ya sean de pollo, cerdo, de carne, es hacer las hamburguesas, prepararlas bien, presentarlas en una bandeja y frizarlas, y vas sacando de ahí para mostrar a la gente, para que no pierdan la cadena de frío, y simplemente sacas las que sabes que vas a vender o las que querés exhibir, nada más. Bien, eso es en cuanto a los espacios de frío. El freezer en Argentina es lo que llamamos el pozo de frío. ¿Qué tiene de diferente el pozo de frío a las cámaras o a la heladera carnicera? Que nosotros abrimos continuamente la heladera carnicera y la heladera pierde el frío, el aire frío baja y sale. En el pozo de frío podríamos abrir continuamente y cerrar los vidrios las puertas que están arriba, y el frío que está cuidando, protegiendo la mercadería, no se va a ir porque no sube el aire frío, ¿sí? Ni le va a entrar aire caliente si lo hacemos rápido. En cambio, en las heladeras grandes, lo que conservamos en la heladera grande, apenas abrimos una puerta de la heladera grande, se nos va a ir todo el frío. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las heladeras o en las semicámaras con la forma en que prendemos y apagamos y controlamos y descongelamos las heladeras, ya sea la heladera mostrador o la cámara y semicámara. Tienen que trabajar continuamente con los radiadores descongelados, ¿sí? No conviene tener 2 o 3 días congelado un radiador, porque el frío que va a llegar a la carne va a ser mucho menor que si tenemos el radiador en óptimas condiciones. Bien, es fundamental para recibir carne, por lo menos en Argentina, una ganchera que esté a más de 2 metros de altura del piso y que se pueden poner ganchos giratorios o la rondana para que se mueva si la ganchera es larga. Eso también tiene que tener una separación de la pared más o menos de unos 50 centímetros, y la parte donde va a estar la ganchera tiene que estar azulejado o tener una pintura que sea total y perfectamente lavable. Esas son cosas que hay que tener. Algunos, yo en la carnicería que estoy alquilando yo, que es una carnicería de supermercado en Villa Gesell, que hace muchísimos años que está, el camión hace culata en la playa del depósito del supermercado, y hasta ahí llega la ganchera,
que va hasta la cámara. Entonces no hay hombreadores, no hay que hacer fuerza, simplemente con el aparejo levantan la media red del camión y la cuelgan en la ganchera, que recorre casi 30 metros hasta llegar a la cámara, sin hacer ningún esfuerzo más el de empujar la media red en la rondana. Eso están pidiendo en algunos lados que se empiece a hacer ese tipo de gancheras en las carnicerías para evitar la figura del hombreador, que es un trabajo muy sacrificado, porque a veces tiene que recorrer largas distancias incómodas con la media red encima y está muy expuesto a que se accidente. Y generalmente los hombreadores en la empresa cárnica son todas personas que trabajan en negro, en algunos frigoríficos. Bien, seguimos con dos cosas que están relacionadas: la picadora de carne y la embutidora. La picadora de carne tiene que estar obviamente en óptimas condiciones. Una medida estándar de la picadora de carne es la del disco 32. La industrial es más grande, es una picadora de pie, que es la medida de la salida de la carne picada es de 42. Hay personas que hacen muchos embutidos, que venden muchísima carne y compran la picadora de carne industrial, lo cual le aligera muchísimo el motor, porque si vos trabajás muchas horas con un motor chico de una picadora, obviamente que va a tener mucho menos vida útil que una picadora industrial. La embutidora es para aquellas personas que están haciendo chorizos o que tienen planeado hacer chorizos. Entonces vienen de diferentes medidas, de 10, de 15 kilos, y bueno, vienen industriales también, pero los costos se disparan muchísimo para comprar eso. Se puede hacer en la embutidora chorizos, salchichas, morcillas, si haces, y otro tipo de embutidos también que en este momento no se me vienen a la memoria. Por ejemplo, quesos de cerdo. También deberías tener una máquina para hacer las hamburguesas, para aplastar las hamburguesas. Hay una que vos haces presión con la mano y todas tienen el circulito para el tamaño de la hamburguesa que vos haces. Se pone los separadores de papel, la hamburguesa en el medio y se aplasta. Y hay otras que son de manija, donde vos solamente das vuelta a la manija y hace palanca y aprieta sin ningún esfuerzo más que dar vuelta a la manija. Para mí es mejor la otra, la que uno tiene que girar la manijita y aplastás y soltás, que tiene un resorte para que vaya más rápido. Pero hay mucha gente que está muy acostumbrada a las de presión y hace más rápido las hamburguesas, como el otro día veíamos en el canal Carniceros Latinos, que un chico tenía una mesa llena de hamburguesas y la hizo en un segundo con la maquinita esa a presión. También son útiles las tiernalizadoras para hacer milanesas. Eso también hay dos. Una de presión que se llamaba Tierna Todo, que la aplasta, y otra que tiene rodillos con puntas para destrozar la carne y cortar todo lo que se llama nervio. Bueno, herramientas. Las herramientas en general para habilitar una carnicería tenés que tener cuchillo para cortar bife, cuchilla bifera, cuchillo despostador. En Argentina se usa mucho el gancho de mano. ¿Por qué? He escuchado muchos comentarios que dicen el gancho de mano rompe la carne, no sirve. Pero si vos acabás de cortar un bife de costilla de un cuarto pistola que tiene 10, 12 kilos de novillo grandote, le pones el gancho y lo tenés que levantar y llevar a la cámara, tenés que agarrarlo al bife
y te expones a las rayaduras de los huesos donde cortaste el asado. En cambio, si agarras el gancho con el que lo vas a colgar y un gancho de mano, se te hace muchísimo más fácil llevarlo. Lo mismo pasa con una paleta, lo mismo pasa con un roast beef, con un costillar grande. Simplemente con el ganchito donde lo vas a colgar y el gancho de mano podés llevarlo a cualquier lado. Esas cosas también necesitas tener. Yo no estoy hablando de los guantes de seguridad ni del calzado de seguridad, pero también vendría muy útil tenerlo. El serrucho tiene que ser un serrucho cómodo y lo ideal es que sea liviano, porque si es un serrucho recontra pesado y tenés la bendición de vender 20 medias reses y serruchás las 20 medias reses con un serrucho que pese 2 kilos, te va a quedar un brazo como King Kong, pero a la noche no va a poder dormir de dolor. Así que eso también es necesario. Ya hablamos de las bases para poner en la heladera mostrador de teflón, de las tablas de teflón que no pueden faltar, una cantidad de ganchos de acero inoxidable para colgar la carne dentro de las cámaras y los ganchos más grandes que son los giratorios o las rondanas. Creo que no me estoy olvidando de nada. Falta la chaira, que es indispensable para mantener el filo de los cuchillos, la piedra de afilar o un afilador en su diferencia, que hay varios afiladores manuales, pero dependerá del filo que cada uno le guste tener en sus cuchillos. Hace falta bolsas para poner la carne, si bien no hace falta que sean bolsas de manija, pero sí necesitamos rollos de bolsa para poner la carne, que son desde los chiquitos hasta los grandes. ¿Qué necesitamos más? Bueno, necesitamos todo lo que es condimentos para los chorizos, si vamos a hacer los integrales para hacer hamburguesas. A mí me da buen resultado, así que lo recomiendo. Hay quienes usan integrales para chorizo, integrales para hamburguesas. Y lo mismo, la diferencia entre común y especial de los chorizos, y algunos usan diferentes integrales para la milanesa de pollo, la hamburguesa de pollo y la hamburguesa de carne vacuna o de cerdo. Algunos, como yo, usan el mismo integral, pero como cambian los ingredientes, cambia el sabor de la hamburguesa. Necesitan también pan rallado, huevos, que no son productos típicos de la carnicería, pero que tienen que estar porque son necesarios para la producción que nosotros tengamos. También, si estás pensando en hacer chorizo, vas a tener que conseguir quien venda tripas de cerdo o de vaca para embutidos e hilo para tal fin. Bueno, entre las herramientas más grandes nos olvidamos de hablar de la sierra sin fin, que es donde vamos a cortar todo lo que sea hueso, puchero, asado, bifes de costilla, todo lo que tenga hueso. Tenemos que tener una sierra sin fin, que va a tener uno de los motores más grandes que vas a tener ahí en la carnicería también, y que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de herramientas. Entre las bolsas y esas cosas, algunos usan muchas bandejas para poner las milanesas, eso le da otra terminación a la carnicería. Nos falta hablar de otro tema también, todo lo referido a la cartelería. La forma en que vos presentes tu negocio va a hacer que llame a la gente. Eso también, pero la cartelería no va a ser solamente el cartel que pongas afuera para mostrar las ofertas del día, ni los carteles que anuncian qué tipo de negocio es y el nombre del negocio,
sino hoy por hoy la cartelería son todas las propagandas que vos puedas hacer en Facebook, en Instagram y en las redes sociales. Todo eso es parte de tu cartelería, es parte de tu marketing. Después, ¿qué necesitas para armar una carnicería? La disposición, las ganas, la pasión, sabiendo que no va a ser un trabajo sencillo ni fácil, sino que le vas a tener que poner un empeño que sobrepasa a otros tipos de negocios. Si vos pones una tienda y si bien tiene sus pros y sus contras, una vez que presentás la mercadería ya te podés desentender. En la carnicería el trabajo no se termina nunca. En la carnicería el trabajo no se termina nunca. Podés haber armado el mejor mostrador y si te quedó algo de carne, tenés que reciclar la carne que te quedó para la tarde o para el otro día, porque no es lo mismo que una remera, que una gaseosa, sino que va cambiando la química de los productos que vendemos. Entonces tenemos que estar continuamente cuidando el proceso de que no pierda la frescura, que no pierda la presentación, que no pierda nunca la cadena de frío. Esas son algunas cosas que he querido comentarte porque me lo han preguntado muchos de los que hacen el curso y me parece que les debía este video que voy a incluir en el curso integral de carnicería tradicional argentina. Para eso lo he hecho, pero además lo voy a estar subiendo a YouTube porque creo que hay muchos de ustedes que no van a comprar el curso, pero que creo que también les será útil. Sin otra cosa que decirle, este video que ha sido medio largo y me parece muy denso en muchos pasajes, me parece de vital importancia para todos aquellos emprendedores. A todos mis colegas latinos les digo, por favor, no se queden. En todos los aspectos de nuestra vida hemos de tener luchas continuas, pero estamos para luchar, no para rendirnos. Yo quisiera decirles algo que escuché una vez cuando leí un libro que se llamaba Bushido, el alma de Japón. Cuando un samurái deshonraba a su señor, él pedía hacer el seppuku o el harakiri, porque había deshonrado a quien servía. Pero cuando estaba rodeado por el enemigo y estaba a punto de caer en manos del enemigo, hacerse el seppuku o suicidarse, no le estaba permitido, sino que era deshonroso, porque era por cobarde, porque él estaba mostrando que se rendía y se suicidaba para evitar un dolor mayor. ¿Qué quiero decir con eso? Que parece muy sangriento y muy alejado de nuestra idea de civilización, es que ellos no podían rendirse para evitar un dolor mayor. Y nosotros no podemos rendirnos para evitar un dolor mayor. Tenemos que luchar, luchar y luchar. No nos queda otra. Para eso estamos, para eso hemos venido. Pero tener en claro nuestros objetivos y saber que si no nos rendimos, simplemente cumpliremos el objetivo que nos hemos propuesto y progresaremos. Para eso estamos y eso es lo que necesita cada uno de nuestros países latinoamericanos. Dios los bendiga mucho, es el deseo de mi corazón. Mario Ponce de León les habla desde Villa Gesell. Un saludo grande a los carniceros latinos de mi Facebook.